A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En este momento, un hombre medio paralítico y casi ciego, tembloroso, lleva varias horas de rodillas. A veces ha perdido el equilibrio y ha tenido que ser ayudado para que pueda arrodillarse de nuevo. El hombre tiene 70 años y tiene al frente también a 20 personajes vestidos de negro, sentados en sus sillones rojos. Lo están juzgando por herejía. El acusado lleva mucho tiempo prisionero y le han advertido que si no se retracta, será llevado al cuarto de torturas y luego quemado vivo. El acusado es, en ese momento, uno de los científicos más importantes de Europa y del mundo. Se llama Galileo Galilei. Galileo ha dicho que la Tierra no es el centro del universo y que en el centro del sistema solar no se encuentra la Tierra, sino el Sol. Afirmar esto es causa suficiente para que el macabro poder de la Inquisición aplique la tortura y la muerte. Humillado, Galileo es obligado a mentir y pide perdón por sus supuestas equivocaciones heréticas. Después de una larga explicación, el viejo llora y es interrumpido por la voz chillona de quien preside el tribunal de la Inquisición, que le anuncia que ha sido perdonado, pero que deberá guardar prisión por un tiempo más. Cuentan que Galileo por fin se puso de pie y pateó el suelo diciendo «Epor si mueve», y sin embargo se mueve. Cierto o no, más allá de los poderes macabros que pretenden impedir el deseo de saber, el planeta Tierra se sigue moviendo. El juicio contra Galileo concluyó un día como hoy, 22 de junio de 1633. Y vale la pena recordarlo, porque no muchas cosas han cambiado. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Lasso enviará 3 nuevos decretos ley a la Corte Constitucional. El Consejo de Seguridad Pública declara a la corrupción como un elemento primordial en la lucha por la seguridad. Ecuador busca aliados en Estados Unidos para la aprobación de ley que bajaría a cero los aranceles del 99% de su oferta exportable. En tributación de hoy, periodos para aplicar la reforma fiscal. En política internacional, Blinken en China. Los editoriales serán de Rafael Ollarte. El control de los decretos leyes. Roberto Aguilar, la moda cool del verano del 23. Noticias del día. Presidente Lasso enviará 3 nuevos decretos a la Corte Constitucional. El gobierno de Guillermo Lasso tiene en lista 3 decretos ley que enviará a la Corte Constitucional hasta el 30 de junio, así lo informó el ministro de Gobierno Henry Cucalón. Según Cucalón, el decreto más urgente plantea reformas económicas para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño. Cucalón reconoce que luego de que la Corte Constitucional rechazó el 16 de junio el decreto ley para la creación de zonas francas por considerar que no era de urgencia económica, el Ejecutivo ha tenido que reconfigurar el cronograma de envío de decretos que tenía previsto. Para que el Estado responda ante las emergencias que se esperan con la llegada del fenómeno del Niño, el gobierno ya está ultimando los detalles para enviar a la Corte el tercer decreto ley. Una de las medidas que contempla ese decreto es reducir aranceles para la importación de materias primas y maquinaria. Otra medida es el refinanciamiento y reestructuración de deudas para los negocios que producto del Niño tengan problemas para pagar sus créditos a tiempo. Una tercera medida podría incluir cambios en los procesos de contratación pública para que las entidades puedan invertir y ejecutar obras con más agilidad. El ministro de Gobierno dijo que otro decreto ley urgente propondrá fortalecer el manejo de las finanzas públicas y de las entidades como el Banco Central del Ecuador. La Ley de Defensa de la Dolarización aprobada en el 2021 ya prohíbe al Banco Central financiar al gobierno con recursos de la Reserva Monetaria Internacional. Sin embargo, Cucalón dice que a las puertas de unas elecciones anticipadas en agosto, ya hay candidatos que tienen la intención de utilizar las reservas para financiar el gasto público, por lo que se vuelve necesario blindarlas aún más.
El otro proyecto de ley es el de mercado de valores, que plantearía algunas medidas que ya estaban en el proyecto que fue archivado por la Asamblea en febrero del 2022 a través del proyecto de la Ley de Atracción de Inversiones. El Consejo de Seguridad Pública declara la corrupción como un elemento primordial en la lucha por la seguridad. Este 22 de junio de 2023, el COSEPE decidió levantar la reserva de una de sus resoluciones en la que se ofrece enfrentar la corrupción de manera firme en el marco de los mecanismos e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la legislación ecuatoriana, con la coordinación de todas las funciones e instituciones del Estado. Reunidos en Quito, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, aprobó una resolución de 9 puntos y en la que declara a la lucha contra la corrupción como un objetivo primordial y estratégico del Estado. El COSEPE aglutina a las autoridades de todas las funciones del Estado y de las principales instituciones. En la resolución adoptada por unanimidad este jueves, se recomienda al presidente Guillermo Lasso que disponga el Sistema Nacional de Inteligencia que fortalezca sus capacidades para combatir la corrupción. Los miembros del COSEPE también piden que el Ministerio de Educación incluya en el pensum de estudios materias que formen valores morales, cívicos y principios de convivencia. Mientras en el artículo 8 se dispone que las Secretarías de Anticorrupción y de Administración ejecuten el reglamento de control para las entidades y personas privadas que usen recursos públicos. Este reglamento fue aprobado en febrero de 2023 por la Contraloría General del Estado. Ecuador busca aliados en Estados Unidos para la aprobación de ley que bajaría a cero los aranceles del 99% de su oferta exportable. Tras meses después de que el 22 de marzo los senadores Bob Menéndez y Jim Risch presentaron en el Senado de Estados Unidos la propuesta de Ley de Innovación y Desarrollo en Ecuador, IDEA por sus siglas en inglés, que busca una reducción de aranceles para casi el 99% de la oferta exportable no petrolera ecuatoriana que ingresa a ese mercado. El país busca aliados para la aprobación de esta iniciativa. Para esto, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, y el canciller Gustavo Manrique cumplen una agenda en Washington donde mantienen reuniones con autoridades, senadores, congresistas y representantes de organizaciones internacionales. Una de estas reuniones se desarrolló el 21 de junio con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, y Michael McCaul, titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quienes, según Prado, comprometieron su apoyo para la aprobación de la propuesta. Además, el proyecto fue presentado después de que el 15 de diciembre del 2022 el Congreso aprobara la Ley Bipartidista de Asociación entre Estados Unidos y Ecuador con el objetivo de ampliar la cooperación en temas de interés mutuo, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción del crecimiento económico inclusivo, el apoyo a las iniciativas de conservación ambiental y el aumento de las capacidades para abordar la corrupción, el crimen y la influencia extranjera negativa. Con la aprobación de IDEA se pretende que Ecuador sea beneficiario del programa Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, una iniciativa creada hace 40 años que actualmente beneficia a 17 países con preferencias arancelarias unilaterales para ingresar al mercado estadounidense. Entrevista del día. Este jueves en Radio Sucesos, Anabel Chacón, Observatorio de Control Electoral, habló acerca de las elecciones presidenciales anticipadas en el Ecuador. Escuchemos qué es lo que dijo. Bueno, somos 8 personas en total y lo que estamos nosotros es produciendo informes, preparando precisamente para sacar a la luz pública, y más que afirmaciones queremos generar cuestionamientos. Pensamos que es nuestro derecho como ciudadanos, como veeduría, cuestionar por qué está pasando. Nosotros desde este análisis no podemos afirmar qué están haciendo, pero sí podemos decir por qué estos redireccionamientos de la página web se dan en la madrugada, se dan en la noche, se dan continuamente, porque es normal que usted a veces necesite sacar backups o mandar su sistema a un sistema alternativo por mantenimiento, por daños. Eso es completamente normal, pero no todos los días.
no todos los días y no siempre fuera de horario. Entonces, nosotros estamos en el punto de determinar hasta las horas en que está ocurriendo esto. Entonces, si se está dando en una franja horaria específica, ¿será que esa franja horaria coincide con algún otro país? Entonces, más queremos generar cuestionamientos que como ciudadanos tenemos derecho a saber por qué está pasando esto. Ahora, eso por un lado, y de cara a las elecciones, ya cuando estamos, los ecuatorianos del 20 de agosto, cuando estemos votando, Anabel, ¿cómo se va a dar este control? Porque mencionábamos, ¿no?, que a veces se dan cosas extrañas en las elecciones, se cuelga la página, no avanza, a veces dicen que se satura y puede pasar, obviamente la gente está pendiente de los resultados, pero bueno, ¿cómo va a estar apoyando el Observatorio de Control Electoral a esta situación específica ya cuando estemos el 20 de agosto esperando los ecuatorianos los resultados? Mire, con este estudio lo que estamos nosotros queriendo determinar es precisamente el patrón de comportamiento que tiene la página web para que en el momento que se den las elecciones y se comiencen a transmitir los resultados, nosotros ya saber cómo se comporta. Entonces, para que no nos tome ninguna sorpresa. Y este estudio histórico que lo estamos haciendo desde, ya con información desde enero, nos va a permitir eso. Pero también nos queda la duda, y ojalá el tiempo nos dé, porque somos poco personal, pero nos dé para poder analizar qué ha pasado en las elecciones anteriores y saber, en definitiva, cómo se han producido o no estos famosos apagones, que son los que queremos prevenir mediante el comportamiento y el patrón que encontremos para las elecciones que vienen. Entonces va a ser una vigilancia permanente de la página web, que es al final el sitio donde se proclaman los resultados. Importante esta labor que va a realizar el Observatorio de Control Electoral, Anabel, y esta veeduría ciudadana al sistema informático que, bueno, ha sido cuestionado, y también conocer cómo se está comportando los sistemas actualmente para no tener novedades el 20 de agosto. Ahora, ¿qué pasaría, Anabel, si es que el 20 de agosto ustedes como veeduría ciudadana descubren anomalías? O sea, ¿van a reportarlo? ¿Van a hacer denuncias? ¿Cómo van a operar cuando estemos en las elecciones? Mire, justamente nosotros hemos pensado que la forma de transparentar la información es hacerla pública y poner a disposición de toda la ciudadanía y de los organismos pertinentes. Pero cabe indicar que nosotros como veeduría somos una organización técnica. No somos política y no somos juristas, ¿no? Claro. Nos encantaría hacer un llamamiento a la parte jurídica de la sociedad civil a que tome las acciones, porque nosotros podemos decir, bueno, hemos encontrado esto, los datos nos dicen eso, pero las acciones legales no es nuestro ámbito. Claro. Y no quiero pasar de imprudente tomando un ámbito que no me compete. También en Radio Sucesos, Esperanza Martínez, vocera de Acción Ecológica, estuvo para hablar acerca de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní. Veamos la nota. Yo creo que es una consulta maravillosa la que se nos viene. Creo que es una oportunidad el hecho de que nos inviten esta vez a votar no solamente por un candidato, que además esta vez dura tan poquito, sino por un tema tan trascendental para el futuro del país, pensando no solo en el país, inclusive en el planeta, que se pueda decidir a qué le vamos a dar más peso, si a la conservación o a los temas del extractivismo. Entonces creo que es una consulta maravillosa y por eso sí, por supuesto que hay esperanza. Alrededor del sí está la esperanza de muchos de los ecuatorianos que firmamos para que se haga esta consulta. Y yo empezaría diciendo que sí es verdad que se hace 10 años más tarde, pero ese es el costo del fraude que ocurrió. Ha tocado pasar 10 años, ir de tribunal en tribunal, pedir auditorías, pedir reconteo de firmas para demostrar que se hizo un fraude, y eso realmente es un atentado para la democracia y es algo que no es saludable para el país. En ese sentido, creo que es una reconciliación con todo un concepto de participación y democracia. Que es tarde, pero es mejor que sea tarde a que no ocurra y a que haya este
no solamente el fraude, sino este sentido de estar defraudados con la democracia. Entonces me parece que eso es muy importante. Es verdad que la mayoría de argumentos que se escuchan ahora en los medios son argumentos económicos. Yo no soy economista, yo soy bióloga, pero sí quisiera decir, porque hay este sentido como de ansiedad de lo que vamos a perder, y estamos colocando solamente el argumento económico en eso que vamos a perder. Tú empezabas señalando que es la zona más biodiversa por metro cuadrado. Nosotros en la época que recogíamos firmas aprendimos que, por ejemplo, en 1 hectárea del Yasuní hay más árboles y arbustos que en toda Norteamérica juntos, que en todo Canadá y Estados Unidos juntos, y eso hace que sea una zona maravillosa. Pero además es una zona en donde la obligación que asumimos los ecuatorianos y que el Estado debió haber garantizado era la conservación. Los sentidos de conservación no son vistos en la lista de lo económico, pero son vistos en la lista de lo vital. La conservación tiene sentido porque nos garantiza el agua, nos garantiza el aire limpio, nos garantiza el futuro, nos garantizan los espacios de recreación, y eso también es importante. No solamente de pan viven los seres humanos viven de estas relaciones vitales con la naturaleza, y por eso el sí para el Yasuní es como una cosa fundamental, ¿no? Ahora, se han hablado de muchas cifras, y como digo, no soy economista, pero sí he escuchado los argumentos, y creo que se hablan de cifras que son infladas, que son exageradas, que no descuentan los gastos. Si se dice que son 1.200 millones, a veces he oído que pueden ser hasta 2.000, pero hay otras cifras que dicen que eso ni se acerca al valor real, porque hay que descontar lo que se gasta en el Yasuní. Y más aún, diría yo que hay que descontar algo que le escuché al mismo señor Azpiazu decir, y es que para poder extraer esas zonas había que hacer aún más inversiones. Había que mejorar la refinería, había que hacer más inversiones en términos operativos. Y lo que no se está diciendo es que en todas esas inversiones el porcentaje de corrupción es gigantesco. Leí ayer un mensaje que nos decía que en los 10 años pasados, solamente en el tema petrolero, ha habido un prejuicio para el Estado de 15.000 millones de dólares. Yo, cuando tiene tantos ceros, estoy segura que ni yo ni quienes nos escuchan alcanzan a dimensionar esto. Así es. Pero sí puedo decir que lo que se estima que va a ser el total de beneficio para el Estado es la mitad de esto. Es decir, el total de operación hasta cuando se cierran esos campos, si es que no se cerraría ahora, serían 7.900 millones, y sin embargo en 10 años pasados hubieron 15.000 millones de dólares de perjuicio, y esto tuvo mucho que ver con el cambio de sistema contractual. Entonces, si nosotros pensamos cuánto se va en corrupción, es algo que realmente al país le debe, y creo que le duele, no solo le debe doler, le duele. Del programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación hubo la presencia de Mariana Andrade. Ella es directora de 8+, para hablar acerca de la reforma tributaria que encarece el cine y el teatro. Escuchemos qué es lo que manifestó. El gobierno dice que hay que grabar, hay que cobrar el IVA el momento en que, por ejemplo, una persona va al teatro, en nuestro país el espectáculo teatral pues pasa por una serie de dificultades muy significativas, pero si a eso le agregamos ahora que tendrán que en sus boletos cobrar ese IVA, suponemos que retenerlo y transferirlo, pagarlo al servicio de rentas internas, ¿qué complicaciones se crean para la industria cultural ecuatoriana con esta reforma tributaria? Bueno, yo creo que primero hay que diferenciar lo que es eventos culturales vinculados al teatro, a la danza, de pequeño formato, por ponerlo de alguna manera, y luego los espectáculos masivos, tipo conciertos, tipo espacios gigantescos de muchos espectadores con valores de las entradas diferenciadas. Son dos cosas distintas. Las obras de teatro, las obras de danza, digamos de títeres, de lo que son todo una, digamos un tipo de espectáculo también, por supuesto, porque todo espectáculo público es todo lo que se realiza en la ciudad en función de generar una obra y un producto cultural como tal. Nosotros no pagamos ese IVA. O sea, las obras de teatro, las obras de danza, incluso en cines como 8+, al ser nosotros una sala de menos de 200 butacas, estamos exonerados del 10% que se cobra
a las cadenas cinematográficas y a las grandes salas de Perdón, cine. Mariana, para tenerlo claro, te refieres al esquema actual, no a la reforma. Me refiero a cómo estamos ahora. La reforma, primero voy a la reforma luego, porque ese es el problema que siempre sucede. El problema es que como no hay una diferenciación, no existe esta claridad, que es lo uno, que es un espectáculo público de gran magnitud, que es digamos, un concierto de Chayanne versus una obra de teatro de Montserrat Astudillo, por poner un nombre que se me ocurre en este momento, o una película ecuatoriana. Nosotros y la gente y el público no reconoce esa diferencia y empiezan a haber cuestionamientos que a veces son infundados también. O sea, la reforma tributaria, le he escuchado y le he leído a Francisco Briones, director del SRI, por ejemplo, y en el que él dice, no se preocupen, los eventos culturales no están grabados de este IVA, por lo tanto, más bien ya tienen una exoneración, que eso también hay que decirlo, del 10% del IVA a espectáculos, por ejemplo, de menor cantidad de butacas, y al servicio cultural como tal, que ya no pagamos IVA. Entonces, esta no diferenciación y esta no claridad, tal vez Francisco Briones está más claro, tal vez lo tiene, digamos, muy presente en su pronunciamiento, versus a una sociedad que luego mezcla todo y dice, aquí entonces el fútbol y una sala como pequeña como nosotros, como el 8:30, o la Casa Toledo, que está aquí a 2 cuadras de la Floresta, también debe pagar. Entonces no pagamos eso. Hay que diferenciar eso. Entonces, la ley, la reforma tributaria que plantea este impuesto, afecta de algunos, entre comillas, diría yo, a los grandes empresarios del espectáculo. Y es un valor que dice que van a afectar. Bueno, yo creería más bien, y no digo que me atrevería a lanzar algo que podría ocasionarme un poco de problema, pero yo estoy dispuesta a aclarar y todo lo que tenga que hacer. Pero, ¿qué pasa con estos grandes megas espectáculos donde el costo de la entrada está 500, 300, 250 y que estén exonerados, versus un espectáculo de la Casa Toledo con actores como Santiago Naranjo, que no deben y no vamos a pagar ese IVA porque ya estamos exonerados de eso? No sé si me hago entender de eso. Mariana, entonces, tú dices que no está claro en este momento si un gran espectáculo, qué sé yo, el concierto de Shakira, está exonerado o no. No, está ahora con la reforma, está gravándose el 12%, sí está grabando. Hay que diferenciar lo que es el impuesto del IVA a lo que son las tasas municipales, que ese es otro tema. Ese es un tema distinto y ahí sí habría que hablar y habría que provocar discusiones necesarias para facilitar la tramitología que existe cuando hay presentaciones artísticas que se realizan en espacios de menor formato, de pequeño formato, por decirlo de alguna manera. No, la reforma está diciendo, y yo te podría decir que estaría de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que la industria del espectáculo pague. O sea, que pague un impuesto que sea, evidentemente, luego usado para proyectos sociales, culturales, educativos y de la salud. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué hay que tenerle tanto temor a eso? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Muy buenas noticias. La Corte Constitucional, después de casi 30 días, dio luz verde para el decreto 742 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Puntos importantes de la reforma que usted tiene que tomar en consideración y que se encuentran ya en vigencia. Voy a hablar de los periodos fiscales en los cuales usted debe aplicar. Por ejemplo, el impuesto a la renta de las personas naturales bajo régimen general, periodo fiscal 2023, con efecto retroactivo. El uso de la rebaja por gastos personales es ahora del 18%, considerando el concepto de cargas familiares. Además,
una nueva tabla del impuesto a la renta de personas naturales. ¿Qué debe hacer usted? Recalcular su impuesto a la renta. Este efecto le va a ayudar a que usted tenga un impuesto a la renta menor. Esto es importante porque muchas personas naturales estábamos esperando una disminución legal de este impuesto a la renta causado de las personas naturales bajo régimen general. Este impuesto, esta rebaja legal es para el periodo fiscal 2023. Escúcheme por favor. También están las reformas ya del régimen RIMPE. En el régimen RIMPE o régimen simplificado, lo que corresponde al impuesto a la renta para el periodo fiscal 2024. Y las reformas del RIMPE en lo que corresponde al IVA para el mes de julio del 2023 al ser un impuesto mensual. Es importante hacer esta aclaración. Impuesto a la renta RIMPE, reformas 2024, pero el IVA, sí, al ser un impuesto de carácter mensual, el siguiente mes, ya el mes de julio 2023. También para el año 2024 entra este nuevo impuesto único a los pronósticos deportivos. Además, vamos a tomarse un año para la elaboración del reglamento. El reglamento que es importante para la aplicación de este impuesto único a los pronósticos deportivos, tanto para el premio como para los operadores de los pronósticos deportivos. También es importante que se tome en cuenta que en el mes de julio del 2023 grava con tarifa 12 los espectáculos públicos. También hay una reforma interesante en el tema del Código Tributario. Este decreto 742 trae el espíritu real de lo que es un decreto económico urgente. Por eso damos a conocer que ya está publicado en el registro oficial esta decisión favorable de la Corte Constitucional para poder aplicar la reforma tributaria con esta especificación cuando entre en vigencia cada una de las reformas dependiendo el impuesto que haya sido reformado, renta, IVA o la creación de los nuevos impuestos. Es muy importante que usted revise la reforma y también a la espera del reglamento, porque al reformarse la ley o al crearse un nuevo impuesto, hay que también esperar las modificaciones o la creación del respectivo reglamento. Vamos a estar a la espera para poder aplicar correctamente la reforma en el periodo fiscal que corresponda o en el mes que corresponda para pagar correctamente los impuestos. Mi criterio personal es que el decreto 742 trae aspectos muy positivos para el pago del impuesto a la renta correctamente, sobre todo de las personas naturales, y también pues el tema importante en el régimen simplificado RIMPE. Renta 2024 RIMPE y el IVA en el siguiente mes de julio 2023. Recuerde, la reforma tributaria ya se encuentra en vigencia con su publicación en el registro oficial en esta semana. Soy su amiga Cristina Trujillo y como siempre lo voy a mantener súper informado. Nos volveremos a ver. Global Hoy con Alan Carden. Blinken en China. Finalmente se concretó la muy postergada visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a la China, tras los tropiezos y retrasos sufridos en el pasado. En efecto, el encuentro debió haberse producido hace varios meses, en febrero, pero debió ser suspendido por el incidente del globo de origen chino, presuntamente dedicado a labores de espionaje y vigilancia electrónica, que fuera detectado sobre los Estados Unidos y que cruzó el país desde sus costas más occidentales hasta las orientales, a todo lo ancho del continente, para ser finalmente derribado sobre el Atlántico por un caza.
El incidente truncó la visita programada a 2 días de su inicio, constituyéndose en otro de los agravios que enconaban las relaciones de las dos principales potencias mundiales por el momento en lo económico. La visita de Blinken ha sido un modesto paso en un difícil camino que pueda contribuir tal vez a una relativa distensión de las posturas de las partes que se han deteriorado hasta un punto peligroso, tanto para la economía como para la paz mundial. El trasfondo del conflicto en cuanto a los temas geopolíticos más importantes giró sobre 4 ejes fundamentales en los que se produjeron pequeños y cautos avances. El primero, el que hace relación a Taiwán, en el que China ha reafirmado su postura sobre su soberanía, reclamando manos libres para resolver lo que China ve como un asunto interno suyo. Blinken ha hecho una declaración de una importante significación, como es la de que Estados Unidos no apoya las posiciones de independencia de Taiwán mantenidas por sectores políticos importantes en la isla. Esta declaración se alinea con el reconocimiento de la política de una sola China, que fuera el eje del acercamiento chino-americano de los años 70 del siglo pasado, cuando la visita del presidente Nixon a su contraparte Mao Zedong en Beijing. 2 de los más hábiles diplomáticos de la época, Zhou Enlai y Henry Kissinger, serían los arquitectos de una de las más sorprendentes maniobras de las que se tenga memoria en la diplomacia, pues la enemistad chino-americana, desde que en 1949 se proclamara la República Popular China, había sido una constante de la política internacional, al punto de llegar hasta un enfrentamiento militar directo en la Guerra de Corea. La creación de la República China por parte del generalísimo Chiang Kai-shek, que se retira a Taiwán con sus derrotadas tropas tras la Guerra Civil China, tampoco contribuyó a las buenas relaciones y menos aún la incorporación de Taiwán al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la representante de China ante el organismo. No dejaba de ser chocante que una isla de 35.000 kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes actuara en representación del país más poblado del mundo. Más allá de las posiciones soberanistas de China o independentistas de Taiwán, existe un trasfondo económico, pero sobre todo de carácter tecnológico, que afecta las ópticas de buena parte del mundo desarrollado. Su altísimo nivel de dependencia de la industria electrónica de semiconductores desarrollada en Taiwán, que controla el 70% de la producción de microchips mundial. Estos elementos, que son esenciales en toda actividad industrial moderna, vuelven al problema taiwanés uno de interés internacional muy importante. Las advertencias chinas a Taiwán respecto de una línea roja en el caso de declarar su independencia se han visto respaldadas por la declaración de Blinken. El segundo tema es el de la guerra en Ucrania y la ambivalente postura china desde aquella declaración de amistad sin límites que hizo Xi Jinping a su homólogo ruso Putin hace un par de años, a su relativo apoyo a Rusia en el conflicto. China ha asegurado que no va a entregar armas a Rusia, sin ir más lejos, lo que no incluye, obviamente, los medios para que Rusia pueda hacerlo por sí misma, y que en lo esencial son los componentes de alta tecnología de los que Rusia carece. China es, sin duda, el mayor beneficiario estratégico de la guerra, tanto en lo geopolítico, pues pone a Rusia firmemente en su órbita, como en los aspectos energéticos, sobre todo en relación al gas ruso,
cuyo mercado europeo parecería cerrado por mucho tiempo. Esto convierte a China en el único cliente real para Rusia, lo que la vuelve muy vulnerable. De hecho, tanto el gas como el petróleo rusos se venden a un precio especial a China, que además los paga en su moneda. El tercer punto en el que prácticamente no hubo ningún avance se refería al establecimiento de un marco de seguridad militar de conversación y comunicación regular entre responsables militares de lado y lado para prevenir y resolver las diferencias que pudieran darse antes de llegar a una escalada peligrosa. China ha cerrado esta puerta seguramente para tener las manos libres en su política de expansión, pero sobre todo en su programa armamentista nuclear, que al parecer está orientado a lograr la paridad con Estados Unidos a mediano plazo. China no desea verse constreñida por ningún marco en su desarrollo militar. El cuarto punto, el económico, posiblemente el más importante, no fue muy destacado por ninguna de las partes. Sin embargo, ciertas pistas fueron bastante reveladoras, como la casi simultánea, y en este caso personal, visita del señor Gates a Xi, que lo recibió en su casa como un viejo amigo, con las connotaciones que este trato implica en China. Gates es una figura de primera magnitud en el mundo tecnológico y su visita, como antes de otros personajes de talla similar, reflejan una comunidad en los intereses mutuos. La recuperación económica post-pandemia ha sido muy lenta para todo el mundo, China incluida, agravada por la guerra en Ucrania. A todos conviene revertir esta situación y dar un impulso mucho más firme al crecimiento económico. La guerra económica en curso hace daño a todo el mundo. Por otra parte, el hecho de que Xi, al margen del rígido protocolo, haya recibido en persona al secretario Blinken, es también una señal muy a destacar, así como la declaración hecha por la Cancillería china en el sentido de que ésta no está interesada en desplazar a los Estados Unidos en ningún aspecto. Es lamentable que, a un par de días de haber entreabierto una puerta para conversar y no confrontar, el presidente Biden haya hecho unas desafortunadas declaraciones acerca de Xi, calificándolo de dictador y originando la previsible reacción de protesta del gobierno chino. Más allá de que esto sea cierto, pues China es un estado de partido único, autodeclarado como una dictadura del proletariado, es decir, una dictadura, un mandatario debe tener sentido de oportunidad, además de la capacidad de separar los escenarios internacionales de los domésticos. Esa trascendencia es lo que, en efecto, separa al gobernante del estadista. Muchas gracias. Editorial. El control de los decretos leyes. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Cuando se disuelve la Asamblea y ante circunstancias de urgencia en materia económica, la Constitución habilita al jefe de Estado a dictar decretos leyes correspondiendo a la Corte Constitucional controlar la constitucionalidad de esos instrumentos. Disuelta la Asamblea el 17 de mayo, el presidente presentó dos de esos decretos leyes, uno llamado de fortalecimiento de la economía familiar y otro denominado de atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo, siguiendo la costumbre de poner nombres grandilocuentes a leyes reformatorias que difícilmente pueden cumplir esas prometedoras designaciones. De los comentarios más llamativos que se han hecho por algunos periodistas, economistas y comentaristas de conveniencia es que la Corte ha excedido sus competencias. Naturalmente,
Para decir ello basta con no revisar las disposiciones constitucionales y hacerles barra a unos proyectos cuyo contenido gusta. De hecho, yo soy partidario de la existencia de zonas francas, así como de otras medidas similares, pero no de sobrepasar la Constitución con ese fin. La Corte debía controlar que el decreto sea en materia económica y que objetivamente sea urgente además de su contenido. Coincido plenamente con que la atribución de dictar estos decretos se debe a casos de urgencia en los que no se puede esperar la reinstalación de la Asamblea para debatir regularmente un proyecto de ley al que bien se le puede dar el carácter de urgente para obligar a su inmediata discusión, so pena de publicarlo. Ahí sí, como decreto ley, en caso de no ser aprobado, modificado o negado en 30 días. Difícil justificar la emisión como decreto ley de urgencia económica, un tema que propuesto en el 2021 fue negado por la Asamblea por vicios formales. Guardarse el proyecto 2 años para publicarlo ahora era una aprovechada de pánico presidencial. Con el de reforma tributaria, en cambio, el gobierno la sacó barata, pues estimó que el sistema de deducciones beneficia al contribuyente desde este periodo fiscal. No es entendible que un presidente que disolvió la Asamblea y su movimiento Creo no se presenten a las elecciones anticipadas. Si quería renunciar, debía hacerlo de inmediato y no a 6 meses plazo. En esas condiciones es menos entendible aún que pretenda decretos leyes cuando su gobierno no continuará. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. La moda cool del verano del 23. Roberto Aguilar, El Expreso. El punto cool de la política ecuatoriana en este agitado verano del 23 es la equidistancia buenoide entre el correísmo y el anticorreísmo. Lugar de encuentro de todos los extremos, espacio que los aprendices de Bukele comparten con los octubristas frustrados en espera de una nueva oportunidad, donde los que predican la caducidad de las ideologías se dan la mano con los ideólogos del correísmo, que son los más interesados en hacer de su ubicuidad una tendencia. Esa equidistancia buenoide se ha convertido en la última prueba de cheveritud millennial para quienes han hecho de la tibieza una virtud y de la inanidad una estrategia política. Enarbolan una verdad de perogrullo. El Ecuador es mucho más diverso. El Ecuador es mucho más hermoso, y diagnostican: esa oposición nos hace daño, nos mantiene viviendo en el pasado. Tanto daño ha hecho el correísmo y el anticorreísmo, decía en estos días en una entrevista de televisión el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que para cambiar el país propone un estallido de violencia sagrada con muertos y con heridos, de los que no piensa responsabilizarse, y la instalación de un régimen de comunismo indoamericano con su dictadura consiguiente. Y se preguntaba: ¿es el límite de la política? Miremos este país, es más bello. Y concluía: si queremos debatir políticamente, tiene que salir de ese límite. No nos permite ver la realidad. Totalmente de acuerdo, comentaba el sociólogo español Decio Machado, fiel servidor del correísmo en los primeros días, hoy cultor de la equidistancia buenoide que tanto bien le hace al correísmo. Así las cosas, después de que arrasaron las instituciones, atropellaron los derechos, persiguieron a los disidentes y pusieron literalmente la libertad entre comillas, después de que abrieron las puertas a las mafias, hicieron provechosos negocios con ellas, dejaron al país en la indefensión y culparon a terceros, después de que instalaron un sistema de delincuencia organizada en el corazón mismo del Estado, convirtieron el soborno y el sobreprecio en procedimientos cotidianos y se robaron todo. Después de que proscribieron el pensamiento crítico, hicieron del periodismo un oficio ilegítimo y dejaron instalada en la sociedad la idea de que la libre expresión es un peligro. Después de que se tomaron el sistema judicial y lo transformaron en un territorio donde medran hasta hoy los aventureros, después de que hicieron un mal chiste del Estado de Derecho, después de todo eso, ahora resulta que lo que tiene jodido al Ecuador es la división entre el correísmo y el anticorreísmo. ¿Es en serio? Ya no estamos para ver para atrás, sino para adelante, dijo la candidata a la vicepresidencia Erika Paredes, como si el correísmo fuera cosa del pasado.
como si no tuvieran el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el bolsillo, ganado con trampa, haciendo letra muerta de la ley electoral y con él la vía abierta para alzarse con los organismos de control y el sistema de justicia. Como si no avanzaran a recuperar la presidencia de la República con un proyecto de impunidad y venganza que su líder, el delincuente prófugo Rafael Correa, ha tenido el descaro de describir hasta en sus mínimos detalles. Pero claro, aducir que el correísmo es cosa del pasado ayuda a vivir en paz con la conciencia cuando se vive de él o a su servicio. Y además está de moda, es cool, está conectado con la diversidad de ese país hermoso pero amenazado, no por la inminencia de un proyecto autoritario, de una pandilla de ladrones, sino por el odio que les tiene esa gente tan intensa y tan falta de glamour. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Inmigrantes podrán acceder a vivienda permanente más rápido en Nueva York. Un decreto firmado por el alcalde Eric Adams podría cambiar la vida de miles de migrantes que habitan en los albergues de la ciudad de Nueva York y que debían permanecer al menos 90 días en el sistema para optar a una vivienda permanente. Con la eliminación del requisito estatal de permanencia mínima, podremos trasladar a más neoyorquinos de los refugios a viviendas permanentes más rápidamente, mientras expandimos la capacidad que tanto se necesita en el sistema de refugios. Esta familia hondureña, que ya lleva 6 meses viviendo en uno de los hoteles convertidos en albergues, se podría beneficiar de esta medida. Así uno ya no depende del Estado, sino que se le agradece el tiempo que se le dio y haber sacado lo que es para la renta y pues sería muy bueno tener cocina por los niños. La falta de espacio para cocinar sus propias comidas ha sido uno de los mayores inconvenientes para las familias con niños y a migrantes solos como José Díaz. La inseguridad, peleas y falta de privacidad en los refugios le quita el sueño. Primero, a mí me cambiaría demasiado mi vida, porque yo no descanso en el chester donde yo duermo, no tengo una vida social, no tengo una paz interna. El costo estimado de alojar a una familia de 2 personas en un albergue municipal es de $9,000 por mes. Con los bonos de vivienda City Phelps, el costo bajaría a $2,400 mensuales según el Consejo Municipal. Esta medida no solamente beneficia a los más de 45,000 migrantes que viven en albergues municipales, sino también a las personas que enfrentan problemas financieros para pagar las altas rentas de la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Cumbre climática. Macron reclama un aumento masivo de financiación pública contra la pobreza. La Cumbre del Clima de París debate reformas del sistema financiero mundial. El presidente francés Emmanuel Macron pidió este jueves lo que llamó un choque de financiación pública para hacer frente a la crisis climática y a la pobreza en una intervención ante unos 40 jefes de Estado o de Gobierno reunidos este jueves en París para desbloquear la revisión del sistema económico mundial. Mesdames et messieurs, si nous regardons les choses en face, les inégalités augmentent, la vulnérabilité climatique ajoute encore au risque, et notre monde est soumis à des chocs de plus en plus grands. Nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis, pauvreté, climat et biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas au rendez-vous. Je vous remercie. La cumbre no tiene mandato para tomar decisiones formales. Los defensores del clima y la lucha contra la pobreza aseguran que sin impuestos sobre las transacciones financieras y los combustibles fósiles no se conseguirá nada. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, Deportes para recordar.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.